Hay tantas almas que no descubrirán jamás su propia libertad. Así es, y mientras el rebaño se revuelca en la dulzura del autoengaño, en la comodidad de una moral ajena, en la ilusión de una felicidad que esconde una profunda decadencia, yo, Zarathustra, o como queráis llamarme en vuestra necedad, os arranco el velo. Hoy os enfrento a una verdad que pocos tienen el coraje de mirar a los ojos. Una verdad que, como un ácido corrosivo, disolverá las blandas fantasías que os habéis construido, especialmente sobre la naturaleza más enigmática y a menudo más engañosa, la mujer. No esperéis palabras suaves. No esperéis el bálsamo consolador de vuestros valores modernos. Esas cadenas invisibles que os han esclavizado, como Aldous Huxley vaticinó en su Admirabio Mundo Novo. No con grilletes de hierro, sino con la opioide dulzura del placer, la pornografía y la distracción interminable. Habéis sido condicionados, como ratas en el laberinto de Skinner, a amar vuestra servidumbre, a desear la píldora de Soma que os libera de la incómoda realidad de vuestra propia pequeñez. Y en ningún ámbito es esto más evidente, más peligrosamente enmascarado que en vuestra percepción de la mujer, reducida a un objeto de consumo o a un ideal inalcanzable, o peor aún, a una mera extensión de vuestro propio ego. ¿Creéis que habéis alcanzado la liberación? ¿Creéis que vuestra era, henchida de igualdad y derechos, ha desvelado por fin el secreto de la armonía entre los sexos? ¡Qué insensatos! Habéis trocado viejas mentiras por nuevas ilusiones, y el resultado es el mismo: debilidad, resentimiento, una incapacidad patética para la verdadera grandeza. Vuestra liberación es solo una nueva jaula de oro, forjada con la comodidad, el miedo a la confrontación y la huida de vuestras propias contradicciones internas. Habéis abrazado la apatía moral, como describió San Luis, permitiendo que vuestros principios se vuelvan teóricos, mientras vuestras acciones se arrastran en la mediocridad. Y la mujer, en su sabiduría ancestral, ha aprendido a moverse en esta nueva farsa con una maestría que os supera. Dejadme que os arranque de vuestra ceguera. Dejadme que os muestre la cima, la oscura cima que he contemplado en mis más solitarias vigilias. Porque la mujer, en su esencia más profunda, no es lo que os han enseñado, ni lo que os decís a vosotros mismos en vuestras débiles fantasías de compañerismo y comprensión mutua. La mujer es el enigma primordial, el abismo y la superficie, la danza y el velo, la trampa y la salvación. Es la Afrodita primigenia, la fuerza indomable de la procreación y la destrucción, el caos dionisiaco y la forma apolínea entrelazados en un torbellino de contradicciones. Y aquel que no se atreve a comprender su auténtica voluntad, aquel que busca domesticarla con vuestras reglas patéticas, perecerá en la confusión, en el resentimiento o en la más profunda de las mediocridades, reducido a la insignificancia. La mujer es ese ser cuya profundidad a menudo se confunde con la superficialidad, cuya fuerza se esconde tras la debilidad aparente, cuya astucia supera la del más brillante de los hombres, si éste se aferra a la lógica lineal y al positivismo de vuestros pensamientos. Vosotros, los modernos, habéis intentado domesticarla, enjaularla en vuestras categorías, reducirla a un mero reflejo de vuestros deseos, o peor aún, a un símbolo de vuestra propia cobardía moral y vuestro miedo a la vida. Es como intentar atrapar el viento en una red, o el fuego en la palma de vuestra mano. Cada intento de definirla, de continuarla, es un signo de vuestra debilidad, de vuestro miedo a lo incontrolable, a lo que no se somete a vuestras reglas patéticas y a vuestras fantasías de un mundo ordenado. Habéis reflexionado en vuestra patética búsqueda de equilibrio y paz interior, esa paz que es solo la antesala de la muerte del espíritu sobre la verdadera voluntad de la mujer, no la que proclama en voz alta para complacer vuestras normas, para conseguir vuestra aprobación, sino la que danza en su sangre, la que susurra en su inconsciente. ¿Creéis que su deseo más profundo es la igualdad, la armonía, qué vanidad? La mujer quiere vencer, la mujer quiere poseer, la mujer es en su instinto más puro una encarnación de la voluntad de poder, no vuestra burda voluntad de poder, la de los tiranos mediocres que solo ansían el control externo y la dominación bruta, esa que destrozó Europa en guerras y la redujo a un cúmulo de ruinas sans nom. Hablo de una voluntad más sutil, más penetrante, una que domina el espíritu y el cuerpo de quienes la rodean sin apenas ser percibida, una voluntad que se manifiesta en la creación de vida, en la seducción que anula la razón, en la perpetuación de la estirpe, en la vida misma que se afirma contra la nada y la decadencia. Observad el mundo que os rodea. Ved cómo los hombres, en su ingenuidad, caen rendidos ante la sonrisa, el gesto, la apariencia, el velo. Creéis que sois los conquistadores, los que decidís,
los que forjáis el destino. Cherisa, sois a menudo meros peones en un juego cuyas reglas no comprendéis, movidos por manos más expertas, por una voluntad más antigua que la vuestra, una voluntad que reside en la fibra misma del universo, en la esencia de la existencia. La mujer, en su esencia, es más antigua que el hombre, más arraigada en la tierra, más conectada a las fuerzas primordiales de la vida y la muerte, a los ciclos eternos de la naturaleza, mientras vosotros os perdéis en vuestros artificios, vuestras abstracciones, vuestras construcciones estériles y vuestra huida del cuerpo. Vosotros habláis ya humor. Qué palabra tan vacía en vuestras bocas, tan desprovista de su verdadero, terrible significado. El amor, tal como lo experimenta la mujer, no es esa dulce fantasía romántica que os habéis inventado para consolar vuestra debilidad, para huir de la soledad y de la confrontación con vuestro propio vacío. No, el amor para la mujer es una voluntad de dominio, de posesión, de unificación. Es el anhelo de forjar al otro a su imagen, de someterlo a su voluntad, de infundir en él su propio espíritu, de que sea el medio para su afirmación más plena. No es un acto de entrega altruista, sino un acto de conquista sutil, un enredo de lazos invisibles que, una vez tejidos, son casi imposibles de romper sin desgarrar la carne viva. Es la voluntad de que el otro sea un reflejo de su propia fuerza, un medio para su propia superación, o para su propia descendencia, su legado en el torbellino del tiempo. Ni cuando el hombre, en su patética aspiración a la comunicación y la comprensión, intenta desentrañar los misterios del corazón femenino, se encuentra con un laberinto de espejos, donde cada reflejo es una distorsión, cada camino una trampa, cada palabra un velo, cada silencio un abismo. La mujer es el arte de la disimulación, el velo perpetuo, la promesa siempre inalcanzable, la sirena que canta y arrastra a los marineros a su perdición. Y aquel que la cree transparente, que la cree sencilla, será devorado por su propia ingenuidad, por su incapacidad de ver más allá de la superficie que ella misma proyecta. Vuestra obsesión con la verdad desnuda, con la claridad apolínea, os hace ciegos a la verdad velada, a la fuerza dionisíaca, que es la verdad de la vida misma, siempre enmascarada, siempre en devenir, siempre oculta en su propia manifestación. La mujer, ese ser que, como un felino, juega con su presa antes de devorarla. Ese ser que, en su instinto, sabe cómo tejer las redes de la dependencia, cómo anudar el alma del hombre a su propia existencia, cómo extraerle su fuerza, su vitalidad, su voluntad. Vosotros, en vuestra torpeza, os lamentáis de la falta de lógica, de la irracionalidad en ella. ¡Qué necios! Esa es su fuerza. Esa es la brújula que la guía en el mar tempestuoso de la existencia, mientras vuestra razón os condena a la parálisis, a la esterilidad, a la muerte de la voluntad, a la vida inauténtica. La mujer no necesita vuestras categorías. Ella deviene, ella crean, ¿y vosotros? ¿Qué hacéis? Analizarla, diseccionarla en un intento patético de controlarla, de reducirla a un esquema que no la contiene. Mirad a vuestras parejas, mirad a vuestras madres, a vuestras hijas. ¿Creéis conocerlas? ¿Creéis que sus risas, sus lágrimas, sus gestos cotidianos os revelan su verdadera naturaleza? ¿O es detrás de la máscara de la dulzura, de la ternura, de la sumisión, máscaras que, a menudo, la sociedad misma le ha impuesto, y que ella ha aprendido a usar con maestría para sus propios fines, se agita una fuerza volcánica, una voluntad indomable, un resentimiento acumulado de siglos de opresión y de una sabiduría ancestral que el hombre, en su arrogancia y ceguera, ha olvidado. Una sabiduría que no se expresa en tratados filosóficos ni en leyes, sino en la sangre, en el instinto, en la tierra, en el cuerpo que siente y sabe sin necesidad de conceptos. ¿Y qué es esa sabiduría? Es la sabiduría del devenir, de la vida que se afirma a sí misma, de la procreación, de la perpetuación de la especie. La mujer es la puerta hacia el futuro, el custodio de la sangre, la encarnación del elán vital, de la fuerza primordial. Y el hombre, en su aspiración a la trascendencia, a la mente pura, a la moral ideal, a menudo olvida que es en la tierra, en el cuerpo, en la vida que se reproduce, donde reside el verdadero poder, la verdadera afirmación de la existencia. Vosotros, los espirituales, los racionales, os habéis alejado de esta verdad primigenia, de la vitalidad cruda, y por eso sois débiles, por eso sois estériles, por eso vuestras almas se marchitan a vosotros, que os aferráis a la moral del rebaño, a la moral de esclavos que tanto he despreciado, esa moral de la compasión y la igualdad que debilita. ¿Cómo podéis esperar comprender a la mujer, ese ser que desafía vuestras categorías, que se burla de vuestras convenciones? Os habéis acostumbrado a la comodidad de la bondad superficial, esa bondad que os permite fantasear con ser virtuosos,
mientras practicáis pequeñas crueldades cotidianas, mientras vuestra voluntad se debilita, mientras os alejáis de la verdad, desnuda de vuestra propia naturaleza. Y la mujer en su astucia más profunda sabe cómo explotar esta debilidad, sabe cómo usar vuestra culpa, vuestra necesidad de aprobación, vuestro miedo al juicio para moldearos a su antojo. Vuestra bondad es su herramienta, vuestra moral su prisión de la que ella, a menudo, escapa con una sonrisa. Mientras vosotros os felicitáis por vuestra supuesta virtud, habéis convertido la relación entre hombre y mujer en una negociación, en un contrato, en un intento patético de borrar las diferencias, de limar las asperezas del cáncer. Una igualdad que solo existe en vuestras mentes débiles. Mentes que temen la jerarquía natural, la tensión creadora, la fuerza que surge del conflicto. Pero la vida no quiere igualdad. La vida quiere jerarquía, quiere tensión, quiere superar, quiere crear nuevas formas, nuevas cimas, nuevas voluntades de poder. Y la relación entre hombre y mujer en su forma más elevada no es un bálsamo de paz ni un remanso de tranquilidad, sino una arena de combate. Un crisol donde dos voluntades se enfrentan, se miden, se desafían para ascender a una forma superior de existencia. Hay de aquel que busca en ella el mero consuelo, la simple comodidad, la felicidad de los últimos. Humphreys acabará reducido a la más patética de las existencias, un mero fantasma de lo que podría haber sido, una sombra de su propia voluntad. El hombre que busca la felicidad en la mujer, que se aferra a ella como a un ancla en el mar de su propia mediocridad, es un náufrago condenado a la insignificancia. La mujer no es vuestro puerto seguro, no es vuestra salvación, es la tempestad, el abismo, el desafío que os empuja a ser más, o a perecer en la miseria de vuestra propia cobardía, de vuestra incapacidad de ser libres. Y en vuestra era de autoayuda y de coaching barato, donde todos os afanáis por la autorrealización y la aceptación, que Montaigne, en su serenidad, buscó de una forma mucho más profunda que la vuestra, olvidáis que la verdadera autorrealización, como Carl Jung insinuó con su trabajo de la sombra, implica abrazar lo que más os aterra, vuestras propias tinieblas, vuestros impulsos más inmorales, vuestro lado animal y su voluntad de poder. Y la mujer en su radical otredad es un espejo en el que podéis ver reflejados vuestros, mas cuando una mujer tiene inclinaciones sabias. Hay algo en su sexualidad que no funciona correctamente. Escuchadme, vosotros, que os arrastráis por la existencia, ciegos y sordos, ante las verdades más lacerantes. Pensáis que conocéis el mundo, que comprendéis las dinámicas que os atan, las fuerzas que os mueven. ¡Qué ingenuidad! Os han alimentado con fábulas, con edulcorada, mentiras sobre el amor, la igualdad, la naturaleza humana, y entre todas las ilusiones la más perniciosa, la más seductora, y a la vez la más destructiva es la que habéis tejido en torno a la mujer en sí. Sobre la mujer, esa criatura envuelta en velos de misterio, idealizada hasta la náusea por los débiles y vilipendiada por los que se atreven a mirar de frente. Se os ha enseñado a venerarla, a temerla, a protegerla, a someterla. Pero jamás a comprenderla en su esencia más cruda, más dionisíaca, más verdadera. Habéis construido un simulacro, un ídolo de barro y azúcar, y os arrodilláis ante él, ciegos a la realidad que se esconde tras la máscara. Y esa ceguera, es el origen de vuestro sufrimiento más íntimo, de vuestra más profunda desorientación. Creéis que hablo de misoginia barata, de prejuicios de antaño. ¡Qué tontería! Eso es para las mentes pequeñas, para los que se regodean en la moralina y el resentimiento. Yo no vengo a complacer, sino a desgarrar los velos de vuestra complacencia. No es mi propósito suavizar la verdad, sino arrollarla sobre vosotros como una cascada de hielo, para que sintáis el frío, para que despertéis. Porque la verdad sobre la mujer, esa verdad oscura y vital, ha sido ocultada no por ella, sino por vosotros mismos, por vuestra cobardía, por vuestro miedo a la vida en su forma más brutal y hermosa. Y yo, Nietzsche, el que os mira desde el abismo de la vida, el que ha danzado con la muerte y con la sabiduría, os diré lo que se os ha velado. Os revelaré la verdad que, si os atrevéis a mirarla, transformará vuestra percepción de las relaciones, del amor y de vosotros mismos. Será una revelación cruda, sin paliativos, una bofetada que os sacará de vuestro letargo. Why al final, quizá, solo quizá, podréis respirar un aire más puro. El aire de la verdadera libertad. Os han dicho que la mujer es un enigma, un ser complejo e inescrutable. Tontería. No hay enigma donde hay una voluntad de poder más sutil, más disfrazada, pero no menos implacable. El verdadero enigma no es la mujer en sí, sino vuestra incapacidad para percibir la fuerza primaria que la impulsa, velada por siglos de moral de rebaño y domesticación. Habéis proyectado en ella vuestras debilidades, vuestros deseos más bajos,
vuestras ansias de consuelo y seguridad, y la habéis encerrado en un rol que la asfixia, y, con ella, os asfixiáis vosotros. ¿No sentís acaso esa frustración latente en vuestras relaciones? Ese vacío que ninguna compañía parece llenar, esa búsqueda incesante de una conexión que se os escapa como arena entre los dedos, es el eco de la mentira, el gemido de vuestras almas engañadas. Os sentís solos, incluso cuando estáis acompañados, incomprendidos, incluso cuando os lo explican todo, y os preguntáis, ¿por qué? ¿Por qué esta insatisfacción perpetua? ¿Por qué esta danza de máscaras y disfraces donde nadie se muestra tal como es? La respuesta es simple y brutal: porque habéis renunciado a la verdad en pos de la comodidad, porque habéis preferido el dulce veneno de la ilusión al amargo, pero purificador trago de la realidad. Y en ningún ámbito esta elección es más evidente, y sus consecuencias más devastadoras, que en la relación entre el hombre y la mujer pensada en el amor. Ese concepto tan manoseado, tan pervertido, se os ha dicho que el amor es entrega, abnegación, sacrificio, pura moral de esclavos. El amor, en su esencia más profunda, es una manifestación de la voluntad de poder, es la afirmación desmedida del ser, la expansión de la propia fuerza hacia el otro, un intento de elevarlo o de someterlo, de crearlo a nuestra imagen y semejanza, o de ser creado por él. En la mujer esta voluntad de poder adopta formas distintas, camufladas bajo la gracia, la seducción, la aparente debilidad. Y es ahí donde residen vuestros errores fatales. No veis la fuerza porque esperáis debilidad. No percibís la astucia porque buscáis inocencia. No encontráis la verdad porque os aferráis a la idealización. ¿Cuántos de vosotros habéis sido consumidos por el resentimiento, la amargura, la desilusión, al descubrir que la mujer no era la fantasía que habíais forjado en vuestras mentes débiles? La culpa no es de ella sino de vosotros, por haber proyectado en el otro vuestras propias carencias, vuestra propia cobardía ante la realidad. En la mujer, en su sabiduría instintiva, ha comprendido desde antaño el poder de la máscara, la fuerza de la ilusión. Ella sabe que el mundo valora la apariencia por encima de la esencia, que la superficie suele ser más efectiva que la profundidad. Y a menudo utiliza esta sabiduría no por malicia, sino por la imperiosa necesidad de sobrevivir, de afirmarse, de ejercer su propia voluntad de poder en un mundo que históricamente ha intentado encadenarla. Mientras el hombre en su torpeza exhibe su fuerza de forma directa, la mujer la ejerce de manera oblicua, subrepticia, a través del arte de la seducción, la manipulación, la influencia, y no hay que condenarla por ello, sino comprenderlo. Vuestras comedias románticas, vuestras canciones de amor melancólicas, vuestras teorías psicológicas que intentan encasillarla en patrones preestablecidos, todo es un intento desesperado de controlar lo incontrolable, de comprender lo que solo puede ser vivido en su terrible plenitud. Habéis tratado de ponerle un nombre, un diagnóstico, un propósito, para que deje de ser la fuerza indomable que os aterroriza y se convierta en algo predecible, manejable, domesticable. Pero la mujer, como la vida misma, se burla de vuestros intentos de control. Ella es caos y orden, creación y destrucción, belleza y abismo ahora. ¿Quién de vosotros se atreve a decir que no ha sentido esta tensión, esta dicotomía en su propia vida? Esa necesidad de idealizar al otro para soportar la crudeza de su realidad. Esa frustración al ver que el otro no encaja en el molde que con tanto esmero habéis construido. Montaigne, en su Torre Solitaria, comprendió que el verdadero tormento no es el caos del mundo, sino la ilusión de que podemos controlarlo. Y la relación con la mujer es el microcosmos perfecto de este tormento. Quieres controlarla, predecirla, poseerla, y al hacerlo, la estrangulas, y con ella, tu propia libertad. Quieres que encaje en tu concepto de lo femenino, y cuando no lo hace, sufres. ¿Qué es entonces la oscura verdad que se os ha ocultado? Que la mujer en su esencia dionisíaca no busca la paz, sino la vida en su forma más intensa, más procreadora, más transformadora. No busca ser vuestro reflejo, sino la fuerza que os desafía a ser más, a superaros, a ir más allá de vuestras propias limitaciones. Y si la encerráis en vuestras expectativas mediocres, en vuestros anhelos de seguridad y confort, ella se marchitará, y con ella, vuestro espíritu se os ha vendido la idea de que la felicidad en pareja reside en la armonía, en la complacencia mutua, en la ausencia de conflicto. Mentor. La verdadera relación es un campo de batalla, una danza de poder y contrapoder, donde cada uno se afirma y se redefine en la presencia del otro. Es en el choke, en la fricción, donde surge la chispa de la vida, donde ambos pueden crecer y Si buscas solo la calma chicha, la monotonía de la complacencia, estás buscando la muerte disfrazada de paz. Observad vuestro mundo. Aldous Huxley os advirtió sobre una esclavitud placentera,
una donde las cadenas son invisibles porque están hechas de gratificación. ¿No veis cómo la mujer moderna es, a veces, una víctima de esta misma trampa? Se le promete liberación a través de la superficialidad, la autogratificación instantánea, la hipersexualización que la reduce a un objeto de consumo, y al mismo tiempo, se la encadena a un ideal de perfección inalcanzable, a una constante validación externa. Y vosotros, los hombres, os convertís en cómplices de esta farsa, buscando en ella una fantasía prefabricada, un consuelo para vuestras debilidades. Ella es la que anhela la fuerza, la que busca la afirmación de la vida. Pero vosotros, con vuestra moral de rebaño, le habéis enseñado a temer su propio poder. Le habéis susurrado al oído que la debilidad es virtud, que la sumisión es belleza, que la igualdad significa ser lo mismo, no diferente. Y al hacerla débil, la habéis hecho resentida. Y el resentimiento es el veneno más sutil que corroe las relaciones. ¿Y qué hay de la maternidad? De esa fuerza primordial, se os ha dicho que es un instinto noble y abnegado. Se lo es, pero también es una manifestación brutal de la voluntad de poder, el deseo de perpetuar la propia vida, de crear algo que te trascienda, de imponer tu ley sobre el futuro. Y cuando esta fuerza no encuentra una salida auténtica, cuando se la reprime o se la pervierte, se vuelve contra sí misma y contra el que tiene a su lado en el hombre. Por su parte, se ha acostumbrado a una imagen de la mujer que es cómoda, predecible en la mujer como apoyo, como musa, como complemento. Pero cuidado, la mujer no es un espejo para vuestra vanidad, ni un cojín para vuestro descanso. Ella es una fuerza por derecho propio, un torbellino de vida que si no se canaliza, os arrastrará a vosotros y a ella misma. ¿Por qué se oculta esta verdad? Porque es incómoda, porque exige esfuerzo, porque rompe con vuestras ilusiones de control y seguridad, rompe con la imagen de la mujer ideal que vuestra sociedad ha construido para manteneros mansos y predecibles. La mujer ideal, según vuestro mundo, es la que no desafía, la que no incomoda, la que se adapta a vuestras necesidades y miedos. Y la verdad es que la mujer, como el hombre, es una criatura de abismos y cumbres, de luz y de sombra, y negar su sombra es negar su plenitud. Su grandeza. En los cuentos de hadas os han enseñado que el amor verdadero es el fin del viaje, el feliz es para siempre. Mentira atroz. El verdadero amor es el comienzo de la aventura, la invitation. Un precipicio desde el cual podéis, o bien caer en el olvido, o bien alzar el vuelo hacia nuevas cumbres. Y la mujer, en este viaje, no es vuestra muleta, sino la fuerza que os empuja, la que os desafía a arriesgarlo todo, a perderlo todo, para ganar algo infinitamente más grande, en vuestra propia libertad, vuestra propia grandeza. Anselm Lewis, a su manera, habló de la malevolencia cotidiana, de cómo las personas buenas pueden volverse crueles a través de pequeñas, casi imperceptibles, transgresiones. ¿No es acaso una crueldad por omisión negar la complejidad de la mujer, encerrarla en un rol, en un emogen, que no le hace justicia a su inmensa voluntad de poder, a su espíritu dionisíaco? La bondad que se basa en la ignorancia o en la cobardía es la peor de las crueldades, porque disfraza la opresión de virtud. ¿Y vosotros qué hacéis? Os quejáis de la incomprensión, de la soledad, de la insatisfacción. Pero os habéis atrevido a mirar a la mujer no como un objeto de deseo, no como un ideal romántico, no como una víctima a proteger, sino como lo que es: una fuerza, la naturaleza, una encarnación de la voluntad de poder, tan compleja, tan contradictoria, tan gloriosa como la vida misma. Si no lo hacéis, estáis condenados a la mediocridad de vuestras relaciones, a la frustración de vuestras expectativas, a la soledad de vuestras almas. San Schopenhauer, ese pesimista ilustre, veía la vida social como un teatro de apariencias. ¿Y qué razón tenía? En ninguna parte este teatro es más evidente que en la danza de las relaciones entre hombres y mujeres. Ambos representáis roles, interpretáis personajes, esperando que el otro os valide, os complete, os salve. Y en esa farsa, perdéis la oportunidad de un encuentro real, de una colisión de voluntades que podría generar algo verdaderamente grande. Mi propuesta no es para los débiles, no es para los que buscan consuelo, es para los que tienen el coraje de mirar al abismo y de bailar con él. Dejad de buscar la mujer que os han enseñado a buscar. Dejad de exigirle que encaje en vuestros estrechos moldes. Atreveos a verla en su crudeza, en su fuerza, en su contradicción. Atreveos a ver la voluntad de poder que la mueve, la sabiduría instintiva que la guía, la máscara que utiliza para navegar por este mundo de ilusiones. Al hacerlo, no solo la liberaréis a ella, sino que os liberaréis a vosotros mismos. Dejaréis de ser prisioneros de vuestras propias proyecciones, de vuestros propios miedos. Podréis entablar una relación no basada en la fantasía, sino en la realidad. Una relación que sea una constante superación,
una danza de fuerzas, donde ambos se empujan mutuamente a ir más allá, a ser más grandes, a ser más libres. Dejad que la mujer sea la fuerza que es, sin intentar dominarla ni idealizarla. Permitidle que manifieste su voluntad de poder, incluso si os incomoda, incluso si os desafía. Y ved cómo, de esa colisión de verdades, puede nacer una relación que trascienda la mediocridad, que se eleve por encima de las expectativas del rebaño. No busquéis en ella vuestra salvación, sino el espejo de vuestra propia voluntad de superación. Carl Jung habló de la sombra, de la parte oculta de nosotros mismos que debemos integrar para ser completos. La verdad de la mujer es, para muchos de vosotros, parte de vuestra propia sombra colectiva, aquello que habéis reprimido, idealizado o temido. Es hora de integrar esa sombra, de reconocer la fuerza dionisíaca, la astucia, la voluntad de poder que la mujer encarna, y que a menudo, por vuestra propia debilidad, habéis proyectado en ella como algo negativo. La mujer es la vida. Why la vida, como yo os he enseñado, es voluntad de poder, es afirmación, superación, riesgo. No busquéis la seguridad en ella, porque la vida no es segura. Buscad la aventura, el desafío, la posibilidad de crear algo nuevo, algo que vaya más allá de las mezquinas expectativas de vuestro tiempo. Así que, despertad. Dejad de arrastraros por las ilusiones. Dejad de culpar al otro por vuestra propia ceguera. La verdad está ahí, cruda, desafiante, y esperando a ser mirada de frente. La mujer en su complejidad, en su fuerza, en su irreemplazable papel en la danza de la vida, no es vuestra enemiga, ni vuestra salvadora, ni vuestro juguete. Ella es un espejo, un desafío, una puerta hacia vuestra propia grandeza, si tenéis el coraje de abrirla. No os pido que la améis ciegamente, ni que la odiéis irracionalmente. Os pido que la comprendáis, que la percibáis en su terrible y gloriosa verdad. Y entonces, solo entonces, podréis forjar relaciones que no sean prisiones, sino catapultas hacia el superhombre. Relaciones que no sean un refugio para vuestras debilidades, sino un campo de batalla para vuestra voluntad de poder. ¿Os atrevéis a vivir así? ¿O preferís seguir arrastrándoos en la confortable mentira que os ha sido legada? Pero sabed que, en la aceptación de esta oscura verdad, reside la semilla de vuestra más brillante libertad. El resto es silencio, y la perpetua soledad de los que temen a la vida.